el ejercicio anterior, pilas. Ese campo magnético que me dio Diego, 5. ¿Qué? 0,2 por 10 a la menos 5 lo tengo que multiplicar por 12, que es el número de vueltas que tiene la espiral. Profe, Para que me dé el campo magnético total. Entonces, ¿será que podemos cambiar el color del cosito, del marcador? Cualquier de florecita. De rosado. No, Sí, un rojo. No, rojo, profe. Ese es bullying, profe. Yo tengo que tener muy presente que esto es una empresa y pues la satisfacción del cliente ante todo. Entonces, elija aquí arcoíris. Ese es bullying, profe. Eso le gusta, profe. Otro más rosado también. No importa, yo soy el cliente, solo de menos satisfacción del cliente. Listo. Pilas que este ejercicio, como todos, se basa en el sistema de referencia que se está utilizando. ¿Listo? Tengo un solenoide o una pequeña bobina que es el dispositivo que ustedes construyeron para su motor. ¿Listo? Cogían, agarraban y enrollaban dentro de algo para darle forma circular a la bobina. ¿Listo? Esa bobina tenía una longitud L. Solo armada, ¿listo? O sea, con la estructura de bobina, no como tal la longitud de la lámpara. La longitud de mi inducido, de mi solenoide. ¿Listo? Fíjense que aquí la longitud del solenoide la manejan con base en la coordenada Z que tiene este lado y la coordenada Z que tiene este lado. Es decir, si yo digo que de aquí hasta aquí la bobina tiene L, una longitud L, ¿sí? Una longitud L y el centro de la bobina está ubicado justo en el centro de mi sistema de referencia. Ahí no se ve, pero es por la perspectiva del dibujo. ¿Listo? Pero aquí se está suponiendo que todo el centro del solenoide se encuentra en el centro de mi sistema de referencia. ¿Listo? Justo en el centro. Entonces, si yo tengo una longitud L en mi solenoide, ¿qué puedo decir en longitud que hay de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí? ¿L medio? L medios, ¿sí o no? L medios. Entonces yo puedo decir por aquí que esto de aquí tiene L medios hasta aquí y tiene L medios hasta aquí. O sea, Z1 es igual a L medios y que Z2 igual a L medios, basado en mi sistema de referencia. La bobina sigue teniendo un radio R. ¿Listo? Por él se hace circular una corriente de intensidad I que viaja por cada uno de ellos. Otra vez el mismo análisis. Antes agarrábamos un pequeño trozo de alambre I de L y sobre él analizábamos todo. Aquí toman un pequeño trozo de solenoide, ¿sí? Un pequeño trozo, ¿listo? Donde hay n minúscula vueltas, circula la corriente I, ¿listo? Y tiene un ancho de Z, de Z', aquí. Recuerden que un dz hace referencia a un delta. Macroscópicamente sería un delta, si tomo el límite se vuelve un dz. Entonces esto es un pequeño diferencial de longitud a lo largo del eje Z. ¿Listo? Y a esto lo llaman simplemente delta. ¿Listo? Tomo esto y sobre este pequeño trozo de solenoide, estructuro mi ecuación de Biot-Savart. ¿Listo? Nuevamente todo queda ahí estructurado, queda en términos de DI, que es únicamente lo que necesito acá. ¿Y cómo saben cuánto se debe? ¿Cómo así?
Sí, para que, pues tú dices que es un pequeño trozo de celuloide, pero ¿cómo saber cuál es ese pequeño trozo? Esto es más analítico, no tiene una cantidad como tal específica que tú puedas decir, esto va a ser un trozo infinitesimal. ¿Sí? Recuerden que cuando manejo esta notación de z estoy hablando de algo infinitesimalmente pequeño. Entonces, no hay un tamaño como tal para decir que tomo ese trozo o no tomo ese trozo. ¿Listo? Esta parte hace solo una parte, perdón la redundancia, para estructurar la geometría de lo que necesito para poner en mi ecuación de Biot-Savart. ¿Listo? Asumo que tomo ahora un pequeño trozo del embobinado. ¿De qué va a depender eso? Pues de muchos factores como el grosor de la lana. ¿Listo? Hay embobinados que son sumamente pequeños, muy pequeños. ¿Listo? No hay una regla para decir cuándo algo es infinitamente pequeño. ¿Listo? No hay una regla para elegir en qué punto digo yo que es infinito vale más que otro. ¿Listo? Planteo mi ecuación de Biot-Savart, soluciono mi ecuación de Biot-Savart. Y esta es la solución para esta geometría. ¿Se complica? Sí, claro que sí se complica bastante. ¿Listo? N minúscula, que era simplemente el número de espiras que se tomaba en este trozo de embobinado. ¿Listo? Pues yo lo relaciono con el número total y la longitud total. ¿Listo? Quiere decir que este n minúscula, si yo utilizo ahí n minúscula, solo me va a dar el campo magnético generado por este trozo de bobina. Pero como yo lo quiero completo, pues me toca cambiar n minúscula por n sobre l. Y entonces aquí, este n, yo lo pondría n sobre l. Y ahora sí ya calculo el campo magnético producido por todas las espiras debido a la contribución de cada una de ellas. ¿Listo? Pilas, porque la misma naturaleza es la que plantea lo siguiente. La misma naturaleza no es un hecho matemático, bueno, a la larga se resume a eso, pero es un hecho completamente natural. ¿Listo? Si un solenoide se considera largo o infinito, si su longitud L es mucho mayor que su radio R. Dentro del solenoide y lejos de los extremos de un solenoide largo, la fracción de la izquierda se aproxima a 1 y la de la derecha se aproxima a -1. Quiere decir que cuando la longitud es mucho más grande que el radio del solenoide, esto se aproxima a 1 y esto se aproxima a -1. ¿Cuánto me da entonces en un solenoide infinito lo que está dentro de este paréntesis? 2. ¿Qué significa la N? Ya, Porque este da positivo y este da negativo. Con este otro se vuelve positivo y se suman. A ver, si todo esto de aquí adentro queda convertido en un 2 y me queda uno que está afuera, se cancela el 1 medio con el 2 y me queda esto de acá. Dios mío. Bendición del cielo. Bendición del cielo. El problema es que La no. naturaleza siempre echando mano para ponernos las cosas facilitas. Dios mío. Solo dice, a ver si lo encuentran estos maricas. A ver si lo encuentran. A ver si se dan cuenta. Y menos mal. Porque pasar de este chicharrón, y no es difícil, realmente es por ser muy cuidadoso poniendo los números y los signos. Y usando la calculadora. Ahí es el problema. ¿Listo? Quiere decir, ahora sí, por ejemplo, Janet, la pregunta correcta es, ¿cuándo la longitud de un solenoide se considera más grande que el mismo radio? Si yo puedo hacer eso, quiere decir que puedo utilizar esto de acá, directamente sin tener que pasar
por todo esto. Y n minúscula vuelvo y lo reemplazo por el n total y la longitud total del solenoide. Profe, sí importa, o sea, solo importa que la longitud sea más grande que el radio, no importa por cuánto sea más grande. Ese es el punto. ¿Por qué? ¿Cuánto más grande debería ser? Porque en este caso, ¿Sí? profe, con esta bobina, En esa Es todo bobina, lo contrario. el largo es todo lo contrario, Ajá. ¿sí o no? ¿Cumpliría O sea, ese hecho? o sea que tendríamos que hacerlo con una fórmula Tendríamos completa. que hacerlo con la fórmula completa. Pero lo bueno es que ese lo aproximamos es a un anillo de n vueltas y no a un solenoide precisamente por lo largo. ¿Listo? Entonces, en ese nosotros vamos a manejar la ecuación de un anillo, pero con n vueltas. ¿Cuántas vueltas tiene ese? 200. 200. 200 dice el fabricante. Las apeñuscó todas y el radio es muy grande. Claro, si yo ahora enrollo eso en algo más pequeñito, Claro, sí, se puede me que va a sí. hacer, porque Podríamos son 200 formar. vueltas, ahí hay casi que unos 10 metros de alambre. Sencillo. Profe, si ahorita se le pierde. ¿Listo? Es que el niño se le perdió Mira, una no se que nos puede olvidar Que se que pierde. tengo que reemplazar. ¿Te lo robaron? el cable. Sí, el cable, todo estaba bien fuera, soltó el cable y fue Ah, cuestión sí, de eso. minutos, marica. ¿De minutos? No se nos puede olvidar Un que momentico. siempre debo reemplazar Estaba mal parido. por n sobre eso. ¿Listo? Creo. En eso. ¿Listo? Estaba mal parido, marica. ¿Cómo Todo negro es ese uso. la distribución de líneas de campo magnético Ahora son esos paños. Sí, creo. de un solenoide? ¿Listo? Recuerden que las líneas de campo magnético siempre son trayectorias cerradas. ¿Listo? Muy estrechas, o sea, muy aplanaditas en la cercanía del alambre y se van alargando a medida que me alejo. Todas estas líneas eventualmente se cierran, se cierran, se cierran. ¿Listo? Y esta, justo la del centro, es la que se cierra en el infinito. ¿Listo? Pero a las cercanías toma este valor completamente horizontal. Pero Por la ende, energía se toma como infinito o se vuelve nula. no, se cierra en el infinito. Así como ahorita me decía, esa es definición del libro, ¿no? Un solenoide infinito. Pues solo tengo que garantizar que sea más largo que el otro. ¿Vale? Es una forma de expresar que se cierra a una distancia muy lejana con respecto a las demás. ¿Listo? Y por eso justo en el centro toma esa forma plana. Si se dan cuenta, casi todas tienden a aplanarse. Dentro de ¿Listo? Hacia más me voy al centro. ¿Listo? Si yo suministro la corriente, estas líneas de campo magnético aparecen de esa forma así bien bonita. ¿Listo? Pero si ustedes le dejaron chichones al solenoide, pues no pueden esperar que las líneas de campo magnético sean así. Perfecto. Aún así, pues, a ver, chichones, las líneas. Pero en ese caso, digamos, ese dibujo que se ve que cambio electromagnético pasa por en medio de las fibras, ¿es por ese factor que son muchos hilos? O sea, si fuese totalmente firme tendría que ser como si fuera un... Aquí adentro está el vacío, ¿no? Está, Sí, sí. está el aire. Sí, sí. Está el aire. Profe, ahora Entiendo, pensaba ya. que de pronto que hubiera chichones de clase, ¿se podría ver las líneas equipotenciales? Aquí no hay líneas equipotenciales porque no tenemos cargas eléctricas y como al ser trayectorias cerradas, ¿vale? Tampoco se estaría haciendo ningún trabajo sobre estas líneas. Por eso solo me interesa la del centro. Por eso yo les dije, ubiquen la puntilla de su este justo en el centro. Ahí sí se experimenta la fuerza magnética. No quiere decir que no podamos Que no hay. determinar la dirección de estas líneas, ¿listo? Ahorita, mientras ustedes trabajan, yo voy a pasar con un imancito que puede girar sobre un eje. Y voy a moverlo y me voy a ir viajando a través de una línea de campo magnético y ustedes se van a dar cuenta que en un momento el imán va para allá y cuando venga para acá, él solito se rota y se va para allá. Y es porque el campo magnético del imán se va Me gustó alineando hace 8 días. con el campo Sí, sí. magnético. ¿Listo? ¿Qué sucede con la intensidad del campo magnético? ¿Listo?
Esta grafiquita es una gráfica del campo magnético en el eje Z, es decir, el eje que atraviesa todo el centro, en función de la longitud. ¿Qué me pueden decir de ese gráfico? Se mantiene constante en cierto punto. ¿De dónde a dónde se mantiene constante? No literalmente constante, pero tiende a tomar En la parte interior. Desde L medios, ¿no? Desde Menos L medios. medios. Menos infinito hasta ¿Listo? menos L medio. A ver, ¿qué pasa si yo sigo extendiendo esto hacia acá? ¿Qué pasa con...? vuelve- Tiende a cero, ¿sí o no? Tiende a cero el campo magnético. Quiere decir que si yo me voy con mi sensor de campo magnético midiendo la intensidad por el centro, ¿qué voy a encontrar? ¿Aquí qué encuentro? Cero, 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 cero. Ahí hay Comienzo ya a medir algo, comienzo ya a medir, me estoy acercando acá. ¿Listo? Comienzo a subir, voy por todo el centro, ¿listo? Ahí voy, comienza a subir el campo. En el Ya está. interior de la bobina, Casi el máximo. en el interior la intensidad ya ha aumentado, ¿listo? Fíjense que esto no es recto, tiene una pequeña montañita ahí, ¿listo? Quiere decir Y en que no el es centro totalmente lo más constante, fuerte, sigue aumentando, se mantiene, voy saliendo y vuelve y cae. ¿Listo? Ejercicio. Vamos a hacerlo por el método largo y ustedes corroboran por el método corto. ¿Listo? A ver si da o no da. Determinar el campo magnético en el centro de un solenoide de 200 centímetros de longitud, 1.4 centímetros de radio y 600 vueltas, por el que circula una corriente de 4 amperios. Listo, tengo que reemplazar esto por N sobre N. Voy a calcular lo que está afuera de una vez. Voy a calcular lo que está afuera, es decir, voy a hacer el cálculo de 1/2 por 4pi por 10 a la menos 7. ¿Por cuántas vueltas? 600 vueltas dividido en qué longitud? 0.2 metros por la corriente que es de 4 amperios. ¿Listo? ¿Cuánto me da eso? Y ya pues ya tengo todo lo que está acá, yo ya lo calculé y lo volví un solo número. Me queda hacerlo de adentro. Por el digo que venía. Pero que Llega a las 11:59. No, pero es que es muy descarado, marica. Y ayer también, ¿no? Notación científica. 7.53 Antes lo vendió. por 10 se a viene la mi casa a las menos 8. 3. ¿Listo? Decirle rendido. Como hora y media de trayecto, ¿no? Es que de puta, yo eso sí, más con eso también. ¿Listo? Quiere decir que esto de acá vale 7.53 por 10 a la menos 3 teslas. ¿Listo? Miras con la calculadora. Ahorita miramos si hicieron bien la operación. Hagamos lo que está adentro. Hagamos lo que está adentro. Es que usted la cagó porque esa calculadora trae la parte. ¿Dónde me están que se lo pidiendo? divide
donde me están pidiendo que calcule el campo Eso magnético. sería lo mismo que vivir. Y si paga un poco el centro. En el centro, ¿qué coordinada tiene Z en el centro? 56. Justo en el centro del sistema de referencia. Y aquí más cero. Cero. No, Cero. Bueno, a mí no, a mí Lo Hay que pegarlo, se arroba, no. La compré en la pandemia. Chicos, el ejercicio me pregunta que determinar el campo magnético justo en el centro del solenoide. El solenoide está centrado en el origen del sistema de referencia. O sea, tanto X, Y y Z toman el valor Están de en cero. 0. Entonces, este valor de aquí es 0, 0, 0, 0. Necesito Z1 y Z2. Yo les dije que Z1 era igual a menos L medios, ¿listo? Porque es esta distancia de acá, menos L medios. Y Z2 es L medios positivo. Debo respetar el sistema de referencia. Si no lo respeto, la cago por los 5. ¿Listo? Ya vimos por qué nos va a quedar de ejercicio mal en el Si L vale 20, si L vale 0.2, perdón, metros, ¿cuánto vale Z1 y Z2? 0,1 es menos 0,1. Z1 menos 0,1 y 0,1. ¿Listo? ¿Y R cuánto vale? En metros. 0.014 metros. ¿Sí o no? Listo, pongamos todo eso dentro del paréntesis. Voy a abrir el paréntesis desde acá y pues voy a ocupar todo el espacio que necesite. Menos Z1, que menos Z1 ¿cuánto vale? Menos 0.1. Ese menos es de la ecuación, Menos abro otra vez. paréntesis, menos el 0.1. signo que lleva el número 0.1 dividido la raíz ¿de quién? De menos 01. De menos 0,1. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Queda así, menos 0.1 al cuadrado más Más el radio, ¿no? El radio es 0.014. 0.14 al cuadrado. al cuadrado. ¿Listo? Háganlo así, vamos a hacer las fracciones por aparte. Primero la primera fracción y hacemos la segunda por aparte. Aquí sería menos 0.1. ¿Listo? Eso me daría la primera fracción. Menos 1.009. Los pedimos a los demás. A mí me da menos 10. ¿Listo? Aquí la barré, pilas acá, aquí yo la porque el signo, esto viene así, menos acá, Sí, porque si menos no acá, habría resultado distinto. acá. ¿Cuánto le dio? Creo que es. Le dio menos 10. O sea, menos por menos, menos por menos, menos por menos más, y me queda positivo elevado al cuadrado. ¿Cuánto duró? Ah, ok, profe. ¿Cuánto duró esa pinche calculadora? 0,1 elevado al cuadrado. Igual. 9.8. Ahora esto tiene que dar como 0.90 y algo. No sé. Una sola fracción. Sí, siempre me dieron 9.8. 9.8 O sea, a mí me da igual, ¿no? por 10 a la A la 0. 0. Ujú. Ya, ¿qué está pasando? No sabes si ¿Me dio qué? Eso. ¿Cuánto está Con un i. calculadora? Ah, porque le llegó el signo negativo, le está dando raíz negativo.
Ay, marica. Sintetizar. Profe, pero ¿a usted cuánto le dio Anderson? ¿Cuánto le dio? Espere, creo que falta. Anderson, ¿a usted cuánto le dio? 9.8. No, pero está mal. ¿Cuánto le da? Está mal, es Ah, 0,99. Ahora sí. 0.99. No, porque le dejó el menos. Espera. Porque no debería llevar menos la ecuación. Cuando se hace el valor de es 0,998. Te falta un Listo, signo. pilas aquí. Vuelvo y repito esta partecita de acá para que no me embarre. ¿Listo? Abro el paréntesis. Abro el paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Dentro tiene que ir el negativo de la ecuación y el Y el negativo. negativo y el otro. Espera, primero los Menos por menos, más. Me queda positivo todo lo que está dentro del cuadrado. ¿Listo? Menos por menos arriba, más. También se cancelan los signos y nos queda positivo toda la fracción y todo dentro de la raíz. 0,99. 0,99. pero solo una parte. Solo una parte. ¿Y cuánto Sí. cree que debería dar la otra parte? Igual, ¿no? Al contrario. Menos 0,99. A ver, hagámosla. Voy a hacer solo la fracción, ¿no? ¿Listo? Pilas con el signo que lo tenemos que utilizar hasta el final. Entonces sería paso en línea. Ahora, menos 0.0. 0,1. 0,1 Ah. raíz Menos 0.1. igual, ¿sí o no? Sí. Pero sin el signo. Menos 0,1 Y ahora es más 0,0. Pero no, Fíjense que el número queda igual. Queda todo igual. Ujú. Este queda positivo porque lo estoy elevando al cuadrado. ¿Listo? Aquí también quedaba positivo y era el mismo número. Todo va a quedar igual, pero Pero con signos de negativo. Ujú. Entonces aquí me va a dar menos 0,99. 0,99. Y ahora, menos por menos, más. Y 0,99 más 0,99, Básicamente 1,90 y pico. pero se aproxima a 2. Sería aproximado según esto. Usaré el signo de la operación. ¿Qué decía ahorita el enunciado? Un solenoide se considera infinito si su longitud es mucho más grande que su radio. ¿Y qué decía? Que las fracciones, esta fracción se aproximaba a 1 y esta se aproximaba a menos 1. Y entonces, ¿Listo? Es considerablemente Ah, claro, diferente. menos por menos. Es considerablemente diferente la longitud del solenoide 20 centímetros con 1 centímetro. sí. Claro que sí. ¿Cuántas veces es más grande? 20 veces más grande. En este ejemplo, aproximadamente 20 veces más grande. Listo. Si esto se aproxima a 2, quiere decir que a la larga se va a cancelar con el 1/2 de acá. Multiplicamos esto por 2 y nos da el valor del campo magnético. Hagámoslo. Hagámoslo. Hasta ahí ya tengo las fracciones, ¿sí o no? 0,015. BZ va a ser igual a 7.53 por 10 a la menos 3 teslas, por lo que me da dentro de los paréntesis grandes, que me dio 0.99 menos 0.99. El primer 0,99 de la primera fracción, el segundo nos dio negativo de la segunda fracción, el menos de la operación nos da 14 punto ¿qué? ¿O 15 punto qué? ¿91? 14.91. Sí, 14.91 es el próximo. Por 10 a la menos 3.
Me da 13. Para menos 15. Y las No, tiene. ya vi que no es la No, calculadora. definitivamente no es la O sea, que militar. Definitivamente no es su calculadora. Aquí la tienes. Sí, Por 10. Para menos 3. Para menos. El profesor por allá riendo. Profe, ¿por qué se ríe el muchacho? Listo. Ya tienen un referente para saber si hacen esto o hacen directamente la forma reducida. ¿Por qué 1.98? Ah, Teslas. Porque lo tomáramos con los valores de ahí. Eso se toma con 2 de como. Sí, está. Ah, por Punto las. 014. Ah, ok. Es lo próximo. Ya. Que agarre con las curvitas. Que aparece como. Con los curvitos. Las de. Lo grabando. ¿Listo? Vale, foto. ¿Toma foto? Listo. Hasta ahí nosotros ya ¿Toma sabemos foto? cuál es la naturaleza del campo magnético cuando una corriente eléctrica circula por ahí. ¿Listo? Es el flujo de cargas las que me generan ese campo magnético local. Dependiendo de la geometría, uno debe establecer un sistema de referencia para poder abordarlo. Esto en coordenadas cilíndricas es mucho más sencillito. Pero pues en los libros siempre lo ponen en coordenadas cartesianas X, Y y Z. La ecuación va a quedar siempre así. ¿Listo? Nuevo título. Fuerza magnética, ¿listo? Entonces ustedes hasta aquí ya tienen un pensamiento científico que dice que los campos gravitacionales interactúan con campos gravitacionales para generar una fuerza gravitacional. ¿Listo? La Luna se mantiene en órbita de la Tierra por la fuerza gravitacional que hay entre ellas dos. Si la Luna se quedara quieta en su movimiento orbital, inmediatamente la fuerza gravitacional entre ellas dos, por tener mayor masa a la Tierra, atraería a la Luna. Pero mientras se mantenga en movimiento, la fuerza magnética, gravitacional, no va a tener ningún efecto. ¿Listo? Es la que lo mantiene en movimiento elíptico, cuasi circular. Los campos eléctricos interactúan con campos eléctricos para formar una fuerza eléctrica. Y hay una fuerza eléctrica entre cargas eléctricas. El campo magnético se da de la misma forma. Campos magnéticos deben interactuar con campos magnéticos para formar la fuerza magnética. ¿Listo? Como siempre empezamos desde lo más básico. El campo magnético, dada la interacción de una sola carga en movimiento dentro de un campo magnético externo. Hace 8 días ustedes hicieron el experimento de balanza de corriente. ¿Listo? Donde abordábamos el tema de fuerza magnética. La fuerza, sin importar qué tipo de fuerza sea, es una cantidad vectorial. ¿Listo? En este caso, el producto cruz que yo voy a hacer va a ser entre el campo magnético producido por la carga en movimiento y el campo magnético externo.
en el experimento de la clase pasada del campo magnético externo, ¿quién lo daba? ¿La gravedad? ¿El campo magnético externo, la gravedad? Afuera, afuera. Póngale ser. El profesor ya perdió conmigo. Ya. No, diría que el cacao, profe, yo le Póngale pongo eso. ser. No, ni mierda. Se dio Se dio ¿Quién me daba este campo magnético externo hace 8 días? Los imanes. ¿Quién era el campo magnético aquí? El producido por la corriente Por la dentro corriente de los entre- hilitos en las PCBs. ¿Listo? PC. Yo le puse todo el ¿Paquetita? laboratorio y ¿Hilo? No, también, no pasa. Como es un producto cruz, no se les olvide que el producto cruz busca medir qué tan perpendicular son ellos dos. ¿Qué tan perpendiculares? ¿Qué tanto fuerza actúa en la misma dirección? ¿Cuánta perpendicularidad hay entre ellos dos? Y el resultado de este producto cruz es un vector que me mide esa perpendicularidad, que lo llamamos Veo el que fuerza tiene mejor calidad. magnética. Ay, qué. ¿Listo? Estoy desagradecido. Como, Ya deja de grabar, no se envía. como siempre, en este tema aplicamos reglita de la mano derecha. En este caso, vamos a utilizar nuestro dedo pulgar para ajustarlo a la dirección que debería tener la fuerza magnética. ¿Listo? Y vamos a utilizar el resto de dedos para apuntar hacia donde va la carga. ¿Listo? Y vamos a rotar los otros 4 dedos buscando alinearnos con el campo magnético extra. ¿Listo? Pilas acá. Tengo mi sistema de referencia. Fíjense que este sistema de referencia no tiene sus etiquetas X, Y y Z. Quiere decir que yo puedo elegir la dirección que yo quiera. Y si les pongo una situación como estas, a uno les puedo decir que esto es X, a otro les puedo decir que esto es Y, a otro les puedo decir que esto es Z, y ustedes deben saber o con la reglita de la mano derecha o de forma algebraica determinar la dirección del vector fuerza Pero magnética. es lo mismo, ¿no? ¿Listo? Viene así. La carga viene a lo largo de este eje. ¿Listo? Está girada. O sea, porque tú no estás diciendo. Por la reglita de la mano derecha. Ah, en el ejercicio yo les pongo, bueno, esto es X, esto es Y, esto es Z. No sé cuál es. ¿Sí? Y ya cuando nos indica Yo les que doy, ahí va la yo carga. les doy las etiquetas de los ejes y ustedes con eso deben tener suficiente para decirme dirección y sentido del vector fuerza magnética. ¿Listo? Tengo mis 4 deditos que los voy a alinear con el vector velocidad de la carga Q. Esta es una carga Q positiva. ¿Listo? Alineo. Muevo mis dedos hacia donde está mi vector campo magnético, buscando alinearlo. ¿Listo? Este siempre debe estar perpendicular a mis otros dedos, de esta forma. ¿Listo? De modo que si yo hago esto, buscando alinear, pues este dedo me va a indicar hacia dónde está la fuerza magnética. ¿Listo? Si la dirección va hacia abajo, ¿sí? Si la carga va en movimiento hacia abajo, El campo, ¿sí? y el campo va puntos o cruces, Puntos. puntos o cruces, Puntos. No, entrando hacia mí, son cruces. cruces, Cruces son entrando. Ah, puntos sí, o cruces. cruces Entonces, son entrando. si el dibujo son unas cruces, quiere decir que el campo magnético está entrando. Y si mi carga va así, entonces yo busco alinear el vector velocidad, que son estos 4 dedos, con el campo magnético. Entonces haría algo así. ¿Hacia dónde se va a mover la carga? Hacia. ¿Qué? Va a ser esto. No, ¿cómo se verá? ¿No? No, bro. ¿Qué es eso, bro? Profesor, en
parciales Listo. pelados que lo que Ya- están ya haciendo nos imagino en la allá clase en de el señas son esas. En el parcial todo. Listo, listo. Mira, eso sí, vivo sale. El profesor en el parcial ahora qué clase de señas se inventaron para copiarse. El campo magnético va a entrar. Nuevo Sí. ejemplo, nuevo ejemplo. La carga va a entrar desde afuera hacia adentro del campo magnético. ¿Listo? Aquí, Sí. de esta forma. Entonces mis 4 deditos vienen hacia acá. ¿Listo? Vienen, entran de esta forma, ¿no? Porque debo rotarlos. Entonces viene así. Viene la carga, viene la carga, viene la carga. Interactúa Y empieza a inmediatamente girar. con el campo magnético. Sí, ¿Qué voy a hacer gira. con estos dedos? Giran hacia. Alinear. Sí. ¿Listo? Alinear. Ahora sí Y si el cumplí yo. vector fuerza magnética apunta hacia allá, pues según la segunda ley de Newton, hacia donde apunta la fuerza, hacia allá se mueve el objeto. Ahí ya se alineó el vector velocidad con el campo magnético. Hacia allá apunta el vector fuerza magnética. Hacia allá se va a mover. ¿Listo? Hacia allá se va a mover. ¿Y se podría decir que el campo magnético está perpendicular a...? En esta En este situación que caso, yo sí. planteé, sí, En totalmente. o sea, sí. Ahí está perpendicular. Perpendicular. Aquí, cuando yo dibujo esto así, el vector velocidad está perpendicular al vector campo magnético. ¿Qué ángulo hay ahí? 90. Profe, ¿y en el parcial le podemos preguntar si lo estamos haciendo bien? No, lamentablemente. Para eso todo va a quedar muy, muy claro. ¿Les puedo presentar la respuesta? Para eso todo va a quedar, todo va a quedar muy, muy claro la próxima clase cuando explique el movimiento de cargas dentro del campo Ay, Dios magnético. mío. Así es la otra clase. La otra clase. Sí, gracias a Dios. Y dentro de 15 años. O sea, como que Dentro de 15 días nosotros lo vamos a estar explicando porque queremos pasar la mano. Listo, hey, ¿qué otra forma hay? Que es la que yo utilizo. Esta es la que aparece en los libros. ¿Qué otra forma hay para manejar la reglita en la mano derecha? Yo puedo utilizar estos 3 deditos para manejar mis vectores. ¿Listo? Dios mío. Sí, ya, aguanten. Hey, vector velocidad, vector campo magnético, fuerza magnética. ¿Listo? ¿Qué hago? Ah, Velocidad. ok, sí. Velocidad hacia arriba, ¿sí? El rojo. Campo, Velocidad. fuerza. Velocidad. ¿Listo? ¿Y qué hago? ¿Qué hago? En ese caso Exactamente lo sería mismo. la- Voy a buscar que el vector vector rojo. velocidad ocupe el mismo lugar que tiene el campo magnético. Giro mi mano. ¿Listo? Hacia donde queda mi dedo pulgar, hacia allá va mi fuerza magnética. ¿Listo? Si mi campo va hacia abajo, mi velocidad va hacia allá. ¿Listo? La fuerza, el campo. Muevo, muevo, fuerza magnética. Ok. Contrario, velocidad, velocidad, velocidad. ¿Campo hacia dónde va en este caso? Perpendicular, completamente perpendicular. ¿Listo? Y fuerza. Giro, fuerza magnética hacia allá. Fuerza magnética. Se va ahí. ¿No? Pero digamos que ahí el vector rojo sería el de De velocidad. la fuerza, de la fuerza. Velocidad, índice, velocidad, índice, Pero venga, pregunto por campo cualquier magnético, Vean, y dedo pulgar. velocidad es el verde. Campo que Fuerza está hacia el magnética verde aplicada. es el rojo. Y lo único que tengo que hacer, muchachos, El rojo es este. Pero el es rojo es velocidad. ubicar la velocidad No, donde la estaba el Velocidad. campo magnético. Es decir, Campo voy a de buscar que fuerza. este dedo quede en esta dirección. Campo de fuerza. ¿Listo? Busco que quede en Velocidad, esta campo de dirección. fuerza. Sí. En ese giro, en esa torsión, en esta torsión, el ¿Cómo se dibujar vector la mano? me apunta hacia dónde va la fuerza magnética. Esto en un cursito que se llama campos electromagnéticos, el producto cruz se utiliza para medir algo que se llama el rotacional. Y literalmente me mide cuánto se tuerce, cuánto está girándose en un punto mi señal, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la velocidad, el vector tiene que, o sea, es que lo que te entendí con la mano, por decirlo así, era que tenía que dirigirse hacia el campo, buscar el campo y ahí se va a fuerza. Lo mismo pasa con los dedos así, o sea, el de velocidad Siempre. tiene que buscar el campo. Siempre debo hacer esa torsión, ese giro,
para que el vector velocidad se alinee con el vector campo magnético. ¿Listo? Mira, no lo vas a olvidar jamás. Profe, no, definitivamente así no. Bueno, hagámoslo de esta forma entonces. Vamos a decir que este es mi eje X, Y ¿Qué quiere? y Z positivo. ¿Listo? Ya le di un orden Ok. a mi sistema de referencia. X, Y y Z. ¿Listo? Voy a armar mi vector velocidad, voy a armar mi vector campo magnético. ¿Cómo quedaría mi vector velocidad en términos de los vectores unitarios I, J y K? Si los llega a tener, los que tenga, mejor dicho. ¿Y cómo quedaría mi vector campo magnético en términos de los vectores I, J y K? A ver, I más J más K. ¿Qué números o qué valores lo deben acompañar? Debe acompañarlo la componente en X, la componente en Y la componente en Z. Igual que el campo, la componente en X más la componente en Y. Como no tiene valores, pues solo voy a manejar los símbolos, ¿sí o no, Daniel? Más la componente en Z del campo. No tengo más coordenadas. Como tengo un plano cartesiano, solo tengo X, Y y Z. En el dibujo, ¿cuál de estas coordenadas toma el valor de 0? X. A ver, ¿la velocidad en qué dirección va? En X. ¿Tiene componente Y y Z? No. Entonces, solo necesito esto de acá. Quiere decir que el vector velocidad solo tiene componente en dirección X positiva. ¿Sí o no? De fuera así estaría con Y, Z. Correcto, correcto. Por eso lo puse los tres, como para que se dieran cuenta que puedo manejar las tres, pero alguna de ellas va a ser 0 en algún momento. Aquí, ¿quiénes fueron 0? Z y Y Z, pues porque el vector velocidad solo va sobre el eje X. ¿Qué desaparece en el vector campo magnético? Y, ¿eso no? A ver, por aquí tengo, el vector está en el plano X y menos Z. X y menos Z. Entonces, desaparece Y me toca cambiar este signito Por menos. por un menos la magnitud del Z en dirección. Listo, fíjense que ya tengo mis dos vectores. Yo puedo hacer el producto cruz. ¿Listo? Voy a abrir una nueva diapositiva y hacemos ahí el producto. ¿Listo? Viene así. Tengo que hacer el producto. Tengo que hacer el producto B cruz B. Yo ya sé que esto va multiplicado por la carga, pero eso lo puedo hacer hasta el final. ¿Listo? Entonces voy a hacer B en X en dirección Y. Filas acá, que si no entendieron por la manito de la regla de la mano derecha, pueden aplicar esta. Cruz B en X en dirección Y menos B en Z en dirección K. Profe, si lo hacen así, van a compartir un eje por decirle una coordenada. No necesariamente. Depende de la situación. ¿Vale? Yo lo estoy haciendo basado en el ejemplo que les puse. ¿Listo? ¿Cómo hago la multiplicación vectorial? Componente a componente, ¿sí o no? Es decir, tengo que romper esos paréntesis multiplicando lo que está afuera con cada uno de los que está adentro. Como una multiplicación normal de 2 por 3 más 5. 2 por 3, 6 más, y distribuyo el paréntesis. ¿Listo? Es una multiplicación normal donde debo romper los paréntesis. ¿Listo? ¿Quién desaparece? De una. ¿Quién desaparece ahí? X.
¿Quién desaparece ahí? Dicen X por acá. Ustedes ya saben cuánto da I cruz I, I cruz J, J cruz I. Ustedes ya saben esa vaina. Desaparecen los dos. ¿Me parecen los dos? Desaparecen los dos porque acá dos Crea un nuevo queda un- A ver, tendría lo siguiente. crea un nuevo vector. Miras acá, miren. Voy a hacer este por este y luego multiplico sus vectores unitarios. Entonces quedaría así. BNX por I cruz I menos BNX BZ I cruz K. ¿Cuánto me da I cruz I y cuánto me da I cruz K? 0. Quiere decir que todo eso va 0. Entonces por aquí tengo 0. Menos Y eso I cruz K. J. eso da J. J, ¿sí o no? I cruz K nos da J. Me da menos K. Me da menos J. Ya, No se ya les nos olvide, viene el pilas. parcial haciendo eso. No se les olvide, no se les olvide que el producto cruz Da un vector Da nuevo. un- es antihorario y horario. Es decir, si yo por aquí tengo I unitario, por aquí tengo J unitario y por aquí tengo K unitario. Cuando yo hago el producto cruz, pelados, pilas acá, estoy haciendo I cruz J, me va a dar un vector unitario perpendicular que va a ser K. J cruz K, me va a dar el vector perpendicular I. J, o sea, si sumo J, no es K cruz I, ¿quién me da? J. J positivo. Ah, positivo. Si yo hago I cruz K, me va a dar J negativo. ¿Sí o no? Sí. Si aquí K cruz I me da J positivo, pues entonces si yo lo hago en el sentido horario, I cruz K me va a dar Menos J. J negativo. En sentido horario es En sentido antihorario todos dan positivo. Y en En sentido horario todos todos dan negativos. Sentido Sentido horario, todos antihorario, positivos. I cruz K, I cruz J me da K positivo. J cruz K me da I positivo. K cruz I me da J positivo. Si me devuelvo, I cruz K, J negativo. J negativo. K cruz J, Y I negativo. negativo. J cruz I, K negativo. K negativo. Entonces, esto me da menos J, ¿sí o no? Y entonces me quedaría menos BNX menos BNX por BZ. Esos son números, serían los números, las componentes Los que vamos se a reemplazan reemplazar. por números, por menos J. Menos por menos, más. Entonces todo esto queda BNX, BZ, J positivo. Y esa sería la dirección de la fuerza magnética. Quiere decir que para la primera situación, el vector fuerza magnética debería estar en dirección J positiva. ¿Hacia dónde va el vector fuerza magnética? En dirección Y positiva. Tiene las dos opciones. No me voy a quedar hasta que entienda la reglita de la mano derecha. ¿Listo? Pueden revisarla y usarla, o tienen la otra opción que es la parte algebraica para hacer velocidad elipse. ¿Listo? Como pues la idea es siempre reforzar lo que hacemos, ustedes van a comprobar las tres situaciones.
Ustedes van a comprobar, no sé, de Velocidad. forma algebraica Ah, esas tres situaciones. Por si Velocidad. les falla la reglita de la mano derecha en el parcial, pues tienen de una para corroborar que eso queda. Está esa, está y está C. ¿Ya entendió? Oiga, me falta Y cuando hagan así es de No, no. Vea, estás A, estás B y estás C y así C. Sí, me falta el pulgar, digamos que no queda mucho el pulgar. Ay, no, marica, no puede pasar. Se le falta el dedito. El manco mirando. Pero ¿Cómo hago? Vamos a ver si es en I o en J. Aquí se está emocionando con esto haciendo. Ustedes son muy no, malas ustedes me personas. hicieron dar risa, marica. Ah, A ver. nosotros. A ver, aquí. ¿Qué componentes tiene el vector velocidad? Ah, no está. Tengo que mirar qué tengo. Entonces tengo componente X, componente en Y. Quiere decir que este vector velocidad tiene I y J. ¿Positivos o negativos? Positivos. Positivos. Listo. El vector campo magnético, ¿qué componente tiene? De Positivo. las tres, ¿cuáles tiene? Solo tiene Y. J. Ve en Y en dirección J. Listo. Ya tengo mi vector velocidad, ya tengo mi vector campo, hago el producto cruz y debería darme K positivo. no entendí por qué Ok. la velocidad va entre X y Y, profe. ¿Por qué va entre X y Y? Porque Z. las lineecitas me están diciendo, primero, que este es el eje X, que este es el eje Y, que el vector velocidad se encuentra en el plano XY. Con el cual- ¿Ves? No está como el anterior, sino más. Sí, eso está ahí. Son las mismas puntitas, ¿no? Nos dicen en qué plano se encuentra. Fuerza magnética de un campo magnético generando una corriente. Para que se quitó las rodilleras. ¿Listo? Entonces, porfa, lean la información. Voy a sacar aquí unas cositas para mostrarles qué es lo que está sucediendo ahí. Leanlo. ¿Qué información nos están llega dando? media hora, pero la otra media hora presentándose todo. Un segmento de cable ¿Y qué sería el guille? Sí, claro. No, profe, que es Un eso? ejercicio de parcial. No, profe, que es agresividad con esos ejes. Formando un ángulo de 30 grados con el eje. Es que antes no tiene mejor perspectiva. ¿Cuál es la fuerza magnética? A ver, un No, segmento de Dio cable. perspectiva. Un segmento de 3 milímetros de longitud transporta una corriente de 3 amperios en dirección más X. ¿Sobre qué eje va? Sobre el eje X positivo. Se encuentra en el interior de un campo magnético cuya magnitud es de 0.02 teslas, cuya dirección está en el plano XY. ¿Qué componentes tiene ese campo entonces? Y J. Formando un ángulo de 30 grados con el eje X, o sea, formando un ángulo de 30 grados con la dirección de la corriente. Como indica la figura. ¿Cuál es la fuerza magnética ejercida sobre el segmento de cable? ¿Listo? La figura es eso. ¿Qué está pasando ahí? Ahí está pasando lo siguiente. Ah, Tengo mi hilo conductor. ¿Listo? ahí. No, pues. No, profe, ya es hilo conductor. Tengo un hilo conductor. Eso se aburrió ya. Tengo un hilo conductor sobre el cual está pasando una corriente eléctrica de 3 amperios. Ese hilo conductor forma un campo magnético a su alrededor. ¿Listo? Yo lo estoy representando con este otro imán. Acá.
De forma externa existe un campo magnético B que forma un ángulo de 30 grados con la dirección de la corriente. ¿Qué va a hacer el campo magnético externo? Literalmente lo que hace el campo magnético externo es mover el alambre, darle torsión, hacer que se gire. Quiere decir que este alambre eventualmente se gira. Aquí no lo puedo mostrar, ¿no? Porque ahí solo estoy planteando el ejercicio. Pero en la situación real, este alambre se gira de la misma forma que se gira. ¿Listo? Este imán que tengo aquí, por el campo magnético externo. ¿Listo? Fuerza magnética. ¿Listo? Brujería. Pura chamanería aquí. ¿Listo? A ese giro se le llama torsión. La torsión, el torque que le está haciendo la fuerza magnética al otro para torcerlo, para hacer que gire. Cuando ustedes abren una puerta, hacen una fuerza de torsión sobre la puerta para que gire. ¿Listo? Aquí, ¿quién va a girar eventualmente? El alambre. ¿Por qué? Interactúa el campo magnético del hilo con el campo magnético externo. ¿Listo? Resolvamos el ejercicio. ¿Qué debo hacer primero? Nuevamente, mi vector. Ya no tengo un vector Q por B, sino ahora tengo un vector ¿de qué forma? I por L, antes era Q por B. Cuando es solo una carga, Q por B. Cuando tengo una corriente eléctrica, I por L. Uy. Listo, resolvamos el ejercicio. Primero, mi vector I por L. Mi vector I L va a ser igual a la magnitud de la corriente, 3 amperios, por la longitud del alambre, que es de 3 en metros, 0,0. 3 por 10 a la menos 3 metros. ¿En qué dirección y sentido? Y positiva. ¿Listo? Ya tengo mi vector I por L. ¿Qué me falta? El campo magnético externo. Entonces, B, ¿listo? Tiene B en X en dirección Y más BY en dirección Y. Necesito conocer B en X, B en Y. ¿Listo? Y pues, como esto ya es de por allá de párvulos, entonces B en X es igual a 0.2, 0.2, ¿no? 0.2 coseno de 30 grados y B en Y es igual a 0.02 seno de 30 grados. ¿Cuánto me dan esos dos? ¿De dónde salió? Ni idea. Ni idea esa vaina por allá. Le preguntan a su hermanito. Eso da 0,017 de arriba. 0.017 teslas en X. ¿Listo? Y tengo la magnitud Y en el otro X. 0.01. 0.01 tesla. ¿Listo? Entonces yo ya tengo cuánto vale B en X y B en Y. Armo mi vector campo magnético. Entonces me quedaría 0.017 teslas en dirección Y más 0.01 teslas en dirección Y. Para armar mi vector campo magnético necesitaba conocer cuánto valían sus componentes. Su componente en X y su componente en Y. Es más, el dibujo nos está diciendo, hey, pilas, tengo un triángulo rectángulo acá, de la cual conozco la hipotenusa y conozco el ángulo. ¿Qué necesito usar? Coseno para el adyacente, seno para el opuesto. ¿Listo? Y hago mi producto cruz y L
cruz B. ¿Listo? Mi producto IL cruz B pues va a ser, ¿cuánto me dio esta multiplicación? 9 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades tendría I por L? Corriente por longitud, o sea, amper metro. Listo. Entonces tendría 9 por 10 a la menos 3 en dirección I unitario, producto cruz, mi vector campo magnético, es decir, 0.017 teslas. Vamos a omitir las unidades por el momento. En dirección I más 0.01 en dirección J. ¿Quién desaparece ahí? I cruz I, ¿sí o no? O sea, este por este desaparece y solo va a sobrevivir este con este. Entonces sería 9 por 10 a la menos 3 por 0.01 por I cruz J. ¿Cuánto me da I cruz J? ¿Qué da I cruz J? ¿Positivo o negativo? Positivo. I cruz J. Pero igual. Listo, ¿cuánto me da eso entonces? 9 por 10 a la menos 5. 9 por, entonces la fuerza magnética va a ser igual a 9 por 10 a la menos 5 newtons en dirección K unitaria. Nuevamente, reglita de la mano derecha. ¿Listo? Quiere decir que hacia dónde va a girar el alambre, hacia donde apunte mi vector fuerza magnética. Velocidad, campo, ¿hacia dónde se va a mover? Hacia fuera de la pantalla. Ahí está. ¿Hacia dónde está mi campo mi fuerza magnética? Velocidad, campo, fuerza. Entonces iría en sentido ¿Listo? contrario. Velocidad, Antihorario. Sí, porque campo, La se derecha. sube así. No, Fuerza. se sube. K, Forzado hacia afuera. Por eso. Por eso. positivo. Ah, sí, entonces están El campos, objeto sí. se movería El campo. hacia acá. Si fuera así. Sí, tendría que ir así. El 0.02 es la información que nos da el ejercicio de cuánto vale el campo magnético. ¿Listo? Si ustedes quieren, es opcional, yo no lo voy a explicar porque ustedes ya les enseñaron esa madre. Ustedes pueden utilizar el álgebra lineal y entonces construyen su vector y Un paralelogramo. No, no. la Eso dislexia cuando me usted está hace afectando. todo, le tiene que dar un paralelogramo. J, K, Es que el profesor. Pongo mi queridísimo vector. de álgebra lineal, pongo mi todo vector, pongo mi vector con sus componentes de en X en Y, de Y en J, de Y en K, B en X, ¿sí? Sin los vectores unitarios porque estoy diciendo que las componentes van debajo de esos vectores unitarios. Debajo de las I's pongo todo lo que va en Y, debajo de las J's pongo todo lo que va en J, B en Y, B en Z, y solucionan y encuentran la respuesta. ¿Listo? Quiero ¿cuánto hay en Y? Tapo Y, este por este menos este por este. Tapo estos de acá junto con estos, este por este menos este por este. Tapo K, este por este. Si quieren hacerlo así, lo pueden hacer así. Yo no lo voy a explicar. Lo repasan en su casa porque eso es de su cursito de álgebra. Por allá gritan de la felicidad. Nosotros vamos a gritar. Por si los quieren hacer. Si los quieren hacer, ¿no? Ustedes saben que yo no los obligo a nada.
De casualidad sale. No, ni idea si saca alguno de esos para el parcial. No. Ahorita saca todos. Tal vez elija uno de esos para el parcial. O tal vez elija todo. El más difícil, no sé cuál es, ninguno porque todos solo tienen un puntito de email. Son los fáciles. Los que tienen 2 puntos son los difíciles. O sea, Los que tienen 2 puntos. aquí estos puntos. El que tenga 2 es difícil, el que tenga 1. El más difícil de esos son estos que tienen I, J y K. Bueno, por si los quieren hacer. Humildemente. 2 puntitos. Por si los quieren hacer. Ahorita saca uno de 3 puntitos. Sale una calavera. No más punticos, ahora calavera. Pilas, en este caso, fíjense que aquí me están pidiendo determinar el campo, no la fuerza. Nos dan cuánto vale la fuerza. ¿Listo? Nos dan cuánto vale la fuerza y debemos despejar la fuerza. Luego de hacer los productos, el producto cruz. ¿Listo? Cargas en movimiento, lo trabajamos la próxima clase y con eso cerramos el curso. Y tan. ¿Listo? Se acabó. Se le sacaron sus créditos. Laboratorio del día de hoy. Los créditos extra que le dábamos. Lo bueno es que el laboratorio ¿Deja de grabar o? es rapidito. Sí, porque ya es el ¿no? Audiovisual.